a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de dos cuentos maestros. Solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez y Mr. Taylor de Augusto Monterroso, donde estos dos narradores magistrales desdibujan las líneas entre la realidad y la ficción. En Solo vine a hablar por teléfono, Gabriel García Márquez nos cuenta la historia de María de la Luz Cervantes, esposa de un periodista que es ingresada en un hospital psiquiátrico. Después de ser hospitalizada, el director del hospital la llama por teléfono para informarle sobre su situación. María de la Luz no acepta su condición y utiliza una serie de engaños y manipulaciones para ser liberada. Finalmente, en un giro sorprendente, el lector descubre que María de la Luz está ingresada porque es un peligro para sí misma y los demás. En Mr. Taylor, Augusto Monterroso nos cuenta la historia de Mr. Percy Taylor, un cazador de cabezas en la selva amazónica. Después de salir de Boston en condiciones de extrema pobreza, Taylor se asienta en el Amazonas y comienza a comerciar con cabezas humanas reducidas. Establece un próspero negocio con su tío en Nueva York, pero cuando se agotan las tribus cercanas para cazar, su negocio entra en declive. Eventualmente, Mr. Taylor mismo se convierte en una cabeza reducida y se envía a su tío. ¿Qué tienen en común estos dos cuentos? Que ambos exploran la compleja relación entre la realidad y la ficción, desafiando las expectativas del lector y ofreciendo perspectivas únicas sobre la condición humana. Analizando los cuentos, podemos sacar las siguientes conclusiones. De Solo vine a hablar por teléfono, Gabriel García Márquez utiliza la narrativa para explorar la línea entre la realidad y la locura, desorientando al lector con el engaño de María de la Luz y revelando su verdadera condición final. La estructura del cuento contribuye a la sorpresa y al impacto emocional. En el cuento se observa una conexión con el realismo mágico característico de García Márquez, donde lo irreal y lo fantástico se entrelazan con la realidad cotidiana. La ambigüedad y la manipulación de la verdad son temas recurrentes en la obra de este autor. En Mr. Taylor, Monterroso satiriza la explotación comercial, el colonialismo y la obsesión por el progreso. A través del humor y la ironía, critica la búsqueda del beneficio a expensas de otras culturas y de la naturaleza humana. La historia se convierte en una parodia del impacto destructivo de ciertas prácticas en nombre del desarrollo económico. Monterroso juega con la idea de la reducción tanto en términos físicos como en términos más amplios, refiriéndose a la reducción de culturas y valores a meros productos comerciales. Este enfoque irónico se asemeja a su estilo característico de brevedad y crítica sutil. Solo vine a hablar por teléfono. García Márquez introduce elementos de realismo mágico para explorar la ambigüedad entre la realidad y la ilusión. La trama se desarrolla en un entorno aparentemente normal, pero se ve afectada por eventos extraordinarios que desafían la lógica convencional. En Mr. Taylor, Monterroso también juega con la realidad, pero a través de la sátira y el humor. La historia se inicia con un tono aparentemente serio, pero rápidamente se transforma en una parodia de la explotación colonial y comercial, creando una realidad distorsionada con consecuencias cómicas. Gabriel García Márquez, en Solo vine a hablar por teléfono, utiliza la manipulación y el engaño como elementos fundamentales de la trama. María de la Luz Cervantes engaña a los personajes, al lector y a sí misma, creando una narrativa donde la verdad está constantemente oculta. La historia de Monterroso, en cambio, aborda la manipulación de un contexto más amplio. Mr. Taylor engaña a la tribu indígena y a su propio tío para satisfacer sus intereses comerciales.
Aquí la manipulación se vincula con la explotación cultural y la codicia. Ambos cuentos, tanto García Márquez como Monterroso, aprovechan sus respectivos estilos para abordar críticas sociales y culturales. García Márquez reflexiona sobre la fragilidad de la mente humana y la falta de claridad en la percepción de la realidad. Monterroso, por otro lado, critica la explotación de culturas y valores en nombre del progreso y la ganancia económica. En Solo vine a hablar por teléfono, la sorpresa se encuentra en la revelación final de la verdadera condición de María de la Luz. García Márquez utiliza la ironía para hacer que el lector cuestione las apariencias y las percepciones establecidas a lo largo de la historia. Y la ironía impregna toda la historia de Monterroso, desde la creación del negocio de cabezas reducidas hasta la eventual reducción de Mr. Taylor mismo. La trama se desarrolla de manera inesperada y cómica, generando reflexiones críticas. Ambos cuentos exploran la dualidad de la realidad y la ficción, pero con enfoques distintos. García Márquez utiliza el engaño como medio para reflexionar sobre la naturaleza de la locura y la manipulación de la verdad. Por otro lado, Monterroso utiliza la sátira para abordar cuestiones más amplias, como el colonialismo y la explotación comercial, destacando la absurdidad y los peligros de ciertos impulsos humanos. Ambos autores comparten un interés en la crítica social y cultural, pero sus métodos difieren. García Márquez tiende hacia lo mágico y lo psicológico, mientras que Monterroso utiliza la ironía y la parodia para transmitir sus mensajes. Ambos cuentos ofrecen perspectivas críticas, cuestionando la ética y los valores humanos en contextos diferentes. Aunque García Márquez y Monterroso tienen enfoques distintos en sus respectivos cuentos, comparten la exploración de la realidad y la crítica social. Ambos cuentos desafían las expectativas y utilizan elementos irónicos para transmitir sus mensajes. Mientras García Márquez se sumerge en el realismo mágico y las complejidades de la mente humana, Monterroso utiliza la sátira para abordar temas más amplios, como la explotación cultural y la codicia. En conjunto, estas obras ofrecen perspectivas únicas sobre la relación entre la realidad y la ficción, así como las complejidades de la condición humana. Gracias a todos por unirse a nosotros en este viaje literario. Nos vemos en el próximo episodio y hasta la vista.